Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Que Cristo fundó una iglesia, no hay duda, ¿no? La misma palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Abro cita. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cierro cita. Sí, Pedro, pues significa piedra, roca, Cefas, ¿no? Y pues vemos a Cristo aquí instituyendo su iglesia. Ahora, esta iglesia católica, ¿no? Cristo quiso una iglesia católica, vayan por todas las naciones, ¿no? Hagan discípulos en todas ellas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Bien, eso está ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Que la Iglesia Católica pues es corrupta, inmoral, que está plagada de delitos, de faltas, ¿no? Eh, Son ataques que hay contra la Iglesia. Obviamente vamos a encontrar que eh, muchos de ellos, de todas estas señalizaciones de defectos y pecados que se hacen de la Iglesia, pues sabemos que son ciertos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos de los que más se señalan, son los sacerdotes pedófilos que han cometido violación, también sacerdotes homosexuales. Ahora, de los laicos, también se puede decir muchas cosas negativas, ¿no? Encontramos muchos borrachos, adulterio, ¿no? Que están viviendo en fornicación, concubinato, etcétera. Y surgen estos ataques. En un momentito más vamos a ver unos aspectos históricos y que sirven para señalar a la Iglesia Católica como corrupta, ¿no? Y incluso también hay por ahí bases bíblicas eh, que algunos hermanos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica utilizan para señalar, ¿no? Para decir a la Iglesia que es como una ramera, una prostituta, eh, palabras ofensivas ciertamente. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 27, se dice sobre, el contexto es que se está hablando sobre el matrimonio, pero Jesús sabemos que se casa con la iglesia, ¿no? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, como nos dice este mismo libro o carta de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero vayamos al capítulo 5, versículo 27 de los Efesios. Abro cita. Porque quiso, Jesucristo, ¿no? Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Cierro cita. De aquí, de este texto, pues muchos van a decir, pero si la iglesia católica tiene pedófilos, a lo largo de la historia ha cometido una serie de pecados y delitos, ¿cómo puede ser esta iglesia sin mancha ni arrugas, sin defecto? Bien, eso es lo que queremos analizar. Si pues la iglesia que Cristo fundó, una iglesia católica, se corrompió totalmente. Cristo, acaso por estos motivos, despreció a la iglesia, quiso su desaparición y la reemplazó por otras iglesias. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Comencemos. Primero, ofrecer estas reflexiones, las lecturas bíblicas en este video, por todas aquellas personas que han sufrido violación, para que nuestro Señor Jesucristo las sane en su mente, en su corazón, en su cuerpo, y las lleve también al perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la historia sí nos habla, nos dice muchas cosas de lo que ha sucedido a lo largo pues, de cada siglo de la misma vida de la iglesia. Pues para ya ningún católico, ¿no? Con honestidad
eh, va a negar que, pues, que se hayan cometido muchos actos de inmoralidad, de delitos, a lo largo, pues, de todos estos 20 siglos, ¿no? En eso somos honestos y no vamos a reparar incluso nosotros mismos en señalar. La Iglesia Católica ha sido la primera en señalar estos defectos, ¿no? También es cierto que de estos defectos se han hecho leyendas negras, se han magnificado, se han engrandecido todos estos defectos, algunos actos de corrupción, por cierto, lamentables, pero también se ha engrandecido, se ha falseado, se ha magnificado más, ¿no? Mucho, mucho más de lo debido, estos acontecimientos negativos. No vamos a entrar al detalle de cada uno de estos acontecimientos porque no acabaríamos, es largo, ¿no? Los libros de historia de la iglesia son inmensos, no cabría en un pequeño libro. Todo el quehacer fabuloso, maravilloso, extraordinario y esplendoroso de nuestra iglesia, pero también de estos actos negativos. Desde el primer siglo, en los tiempos apostólicos, que no vamos a entrar en este video, sino en otro adicional, eh, también se dieron actos de corrupción dentro de la iglesia. Luego, en el siglo segundo, en el siglo tercero, entramos a la Edad Media y ahora en esta edad moderna o posmoderna también. Siempre ha habido. La Iglesia Católica no es ciega y no lo va a negar. Se han dado. En los primeros siglos, por ejemplo, surgen las primeras herejías, ya desde el primer siglo, en los tiempos apostólicos. Y luego van surgiendo en el siglo segundo, en el siglo tercero, y de ahí vienen y nacen pues varios concilios. El primer concilio de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Se ataca a esa herejía de los judaizantes. En el siglo cuarto, en el primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325, se trata el arianismo de un sacerdote católico. Y ahí sale, pues, surge el credo niceno que se complementa con el de Constantinopla en el año 381, si mal no recuerdo. Y así sucesivamente se van dando, ¿no? Crece la iglesia y obviamente el demonio va a sembrar su cizaña. Eh, con esto de que el Imperio Romano eh, ya dio libertad religiosa y asumió la religión cristiana, eh, se juntan los poderes civiles, políticos con la religión, nuestra religión católica cristiana, obviamente eso, el mundanismo también se va a introducir en la iglesia. Ojo, que no quiere decir que en los tiempos apostólicos y en la Biblia no se describan, pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahora, a lo largo de estos siglos ya, entonces empezamos a ver, por ejemplo, nepotismo dentro de la iglesia, es decir, obispos, cardenales, empiezan a nombrar familiares también dentro del clero o lo favorecen en los poderes políticos, etcétera. Y así incluso se van a nombrar diferentes clérigos sin que cumplan con los requisitos que llama la ordenación sacerdotal, que está en formación, en educación, etcétera. Ahora, también vemos que a medida que pues eh, los diferentes reinados que se dieron a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia fueron donando riquezas, propiedades, palacios, etcétera. Y los párrocos, los obispos, los cardenales empezaron a hacerse de riqueza, ¿no? Muchas riquezas y propiedades. Bien, también se ha dado el caso de papas mundanos. Eso no lo vamos a negar. Sería como querer pues tapar el sol con un dedo y eso no lo vamos a hacer. En los siglos XIII, XIV, XV, especialmente ya estos siglo XV, en que surge el humanismo, el renacentismo, pues varios papas, ¿no? Cayeron pues en mundanismo, en dejarse llevar por el esplendor de las cosas, etcétera. Sin embargo, bueno, eso lo vamos a ver después, que muchos papas siempre conservaron la doctrina. Ahora, también se nos habla de la Inquisición abusiva, criminal, ¿no?
por supuesto, ahí hay muchas leyendas negras. Eh, Luego de las cruzadas también, cruzadas que fueron necesarias para protegernos contra el Islam y la Inquisición contra las herejías. Y sobre esto pues vienen a decir que hubieron restricciones a la libertad religiosa, que no se dejó, que se prohibió que la gente leyera la Biblia, ¿no? Etcétera. Y las ventas de las indulgencias, que fue el caballito de batalla para que explotara esta revolución protestante, llamada Reforma Protestante, y pues además de ello se dice acá en América Latina que hubieron muchos abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería largo, ¿no? Hacer una lista de defectos de la Iglesia. La Iglesia Católica reconoce todo esto. Ahora, pero así como ha habido estos casos de corrupción, pues la Iglesia ha sido rica también en santidad a lo largo de todos los siglos, ¿no? Por ejemplo, la vida de los mártires, cómo dieron sus vidas por la fe y por Cristo, ¿no? En los primeros, desde el siglo I hasta el siglo III. Luego, cómo van apareciendo esos santos padres de la iglesia que le dieron norma, canon a toda la doctrina, cómo fueron estableciendo ya la teología, ¿no? Sistematizando la tradición apostólica, ¿no? Y escriturística. Bien. Los padres del desierto, ¿no? Desde el siglo III, siglo VI en adelante, vienen luego los grandes doctores de la escolástica. Ya en la Edad Media, por ejemplo, tenemos esos grandes hombres y mujeres como San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, San Bernardino, San Juan Capristano, Catalina de Siena, ¿no? Santa Brígida, Juana de Arco, etcétera, ¿no? De una estatura, de una talla enorme estos santos, ¿no? Con milagros, pero sobre todo con esa vida de santidad, ¿no? Y eso fue antes de la Reforma, durante la Reforma y después de la Reforma, magníficos hombres, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, el otro no recuerdo, me parece que es San Francisco de Sales, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Teresa de Lisieux, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, hombres de enorme talla. Cuando uno ve y lee las páginas de sus biografías, uno quiere imitarlos a ellos. Si ellos imitaron a Cristo, ¿no? Y vivieron esa vida de Cristo, nos inspira que nosotros también podemos llevar y seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y, y en todo esto surge pues la Reforma Protestante, ¿no? Surge la Reforma Protestante señalando todos estos defectos de la iglesia, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, pero por supuesto Martín Lutero lo que vino a introducir fue una nueva doctrina, principalmente el de la justificación por la sola fe, sin las obras. Es el principal, junto con el más dañino de todos los principios luteranos, que fue este de la sola escritura. Ahora, reforma, por supuesto, era necesario y la iglesia desde varios siglos atrás ya venía pidiendo reforma de, de, de sí misma, principalmente del sector clerical, del clero mismo de la iglesia. Por ejemplo, ahí tenemos el 15º concilio ecuménico de Vienne, en Francia, por allá en los años 1311 al 1312, ya se pide reforma. Mm, Y así sucesivamente. Lastimosamente, no se llegaba a completar una reforma hasta que vino esta revolución protestante. Ahora, la iglesia recogió muchos de los señalamientos, de las tesis, de las 95 tesis que Martín Lutero señaló sobre principalmente de las indulgencias. Vamos a ver que en ese entonces el Papa León
X, cuando emite la bula Exurge Domine, levántate, Señor, allá por el año 1520, ¿no? Eh, sí, lo llama a Martín Lutero a que se corrija en 41 de las tesis que había propuesto. Es decir, que el resto de tesis, de las 54 tesis, la Iglesia las estaba considerando como necesarias también, pues, para corregir excesos que se estaban dando dentro de la Iglesia. Bien. Entonces, ignorar todos estos aspectos históricos, ¿no? Es ignorar la verdad. Y la verdad es que la Iglesia pedía a gritos reforma. Lamentablemente se hizo de una forma negativa, ¿no? Eh, Introduciendo herejías y separándose de la Iglesia, no siendo obediente, no siendo humilde. Por ejemplo, ahí vemos a San Francisco de Asís, que él se sometió a lo que los papas de aquel entonces le estaban diciendo. Y humilde como fue reformando la vida espiritual de la Iglesia, lo cual no hizo Martín Lutero. Ahora, ya nuestro Señor Jesucristo pues ya nos había advertido de escándalos. Escándalos, por cierto, individuales dentro de la iglesia. Él sabía a quienes había elegido, ¿no? Sabía de qué pie cojeaban, como decimos criollamente, ¿no? Ahí tenemos a Pedro. Pedro pues ya le advirtió: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y sabía de los pensamientos de Judas Iscariote y que el resto lo iban a abandonar. En Mateo capítulo 18, versículo 7, Cristo nos va a advertir sobre los escándalos que van a darse dentro de la iglesia. Abro cita, Mateo capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, repito, es inevitable que existan, pero hay de aquel, repito, hay de aquel que los causa. Cierro cita. Claramente Cristo nos está señalando que dentro de la iglesia van a haber algunos, ¿no? Van a haber algunos, hay de aquel que los causa, que los causa. Es inevitable pues que existan. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía que iban a darse actos de corrupción dentro de la iglesia. Obviamente, él mismo nos va a señalar que, que así, en el transcurso de la iglesia, iba a haber decaimiento de la fe. Pero ¿acaso Cristo, por estos motivos, quiso la desaparición de la iglesia, el reemplazo de la iglesia por otras iglesias? ¿No? ¿Acaso dice Cristo que iba a abandonar a su iglesia por otras iglesias? ¿No? No, pues eso no está en la Biblia. Cristo jamás hizo una profecía sobre esto, ni jamás señaló, y no se va a encontrar ningún texto bíblico que pues Cristo iba a dejar su iglesia sabiendo pues que no era perfecta. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 12, se nos dice: al aumentar la maldad, ¿no?, se enfriará el amor de muchos, de muchos. Cierro cita. Sí, de muchos, pero no dice de todos, no dice de toda la iglesia. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Abro cita. Y les propuso otra parábola: el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿qué es? Paréntesis, ¿qué es esto de los reinos de los cielos? Pues su iglesia, ¿no? Su reino, donde va a gobernar dentro de su iglesia. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, abro un paréntesis aquí, sí, hay un decaimiento, un adormecimiento de la fe, de la santidad, ¿cierto? Sí, algunos se van a dormir, ¿no? Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Versículo 28. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla?
No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Cierro cita. Sí, no, dejen, dice el Señor Jesucristo, dejen la cizaña ahí, ¿no? Porque se corre el peligro, pues, de arrancar también el trigo, lo bueno, ¿no? Entonces, Cristo sabe que dentro de la iglesia va a surgir cizaña, van a surgir, pues, personas que no van a llevar una completa santidad, pero va a haber trigo, ¿no? Van a haber personas buenas y santas, como los que ya hemos señalado. Ahora, pues, y Cristo, eh, si vamos a decir que la iglesia se corrompió y que después esto, eh, digamos, va a justificar que surjan otras iglesias con diferentes doctrinas, pues sería decir que Cristo fue un farsante, fue un falso, un mentiroso, que no fue Dios, que no pudo sostener a su iglesia siquiera un siglo o 3 siglos. O sea, hay que tomar conciencia de eso. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo va a decir, va a dar una promesa. Vayamos a la cita. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está, mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Subrayo, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella o contra ella. Cierro cita. Bueno, otras traducciones dicen el poder del Hades, ¿no? El infierno, etcétera. La muerte, que es corrupción. Cuando uno muere, el cuerpo se corrompe, ¿no? Vienen los gusanos, la pestilencia. O Cristo está señalando aquí, prometiendo que a la iglesia no, no le iba a suceder esto de la corrupción. En Mateo capítulo 20, versículo 20, va a decir, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre, ¿no? Siempre va a estar. No es que va a estar hasta el año 100 nada más, o hasta el año 313 o 325 y hasta ahí, y luego la iglesia se iba a corromper, o hasta la Edad Media, hasta el año 1500, 1517. Cristo no está diciendo eso por ningún lado, ¿no? Cristo está señalando que va a acompañar a la iglesia por siempre, siglo tras siglo, año tras año. Decir lo contrario es decir que Cristo es mentiroso. Querer una iglesia santa, inmaculada, sí, es el querer de Cristo, es la voluntad, ¿no? Ahora, sabemos también por el libro de Proverbios, por allá en el capítulo 24, versículo 16, ya nos señala, ya nos está dando luces de que el justo siempre está propenso al pecado. Vamos a Proverbios 24, versículo 16. Porque el justo, aunque caiga 7 veces, se levantará. Hasta ahí, cierro cita. Sí, el justo, el hombre, ¿no? Que ha sido santificado por la sangre de Cristo en el bautismo, está sujeto a caer por el pecado. Es la concupiscencia, ¿no? La carne está inclinada ciertamente a caer, pero se levantará justamente porque contamos con la gracia del Espíritu Santo. Y ahora, sería también contradictorio decir que la iglesia o que los miembros de la iglesia, en la iglesia, los miembros de la iglesia no van a pecar, pues sería ir contra la misma palabra del Señor en la forma escrita. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cierro cita. Muy bien, está aquí la palabra de Dios, nos dice que las personas dentro de la iglesia sería de mentir el decir que no tenemos pecado. Bien, Cristo sí santifica a su iglesia, la hace inmaculada con su sangre, ¿no? Y la mantiene unida a Él nos está santificando, pero mientras esto está transcurriendo hasta que llegue la gloria de la iglesia en los cielos, como nos lo muestra el Apocalipsis, ya vestida de blanco, ahí en el capítulo 19, versículo 7 en adelante,
Mientras tanto, estamos en un recorrido de perfección. Bien, vayamos concluyendo. Así como Dios jamás abandonó al pueblo de Israel por tantas caídas que tuvo a lo largo de la historia del mismo pueblo judío, ¿no? Dios se mantuvo fiel a su promesa con el pueblo de Israel. Nunca lo abandonó pese a las infidelidades del pueblo de Israel. Lo mismo con la iglesia. Cristo jamás dijo que abandonaría a su iglesia, ¿no? Más bien, prometió el auxilio a través de sus pastores. En Lucas capítulo 22, versículo 31, eh, diciéndole al primer papa, a Pedro, que cuando él cayese, él tenía que levantar a sus hermanos. Claro, porque iban a pecar. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cierro cita, ¿no? He rogado por ti para que no falte tu fe. Y así Cristo va a rogar siempre por nuestros pastores, principalmente, ¿no? Por nuestro Papa, como lo dice aquí, para que nos confirme al resto en la fe, en la vida de santidad. No está diciendo aquí Jesús que Pedro o sus sucesores jamás iban a pecar, no, se van a caer, pero Cristo va a rogar, ¿no? Por su iglesia para sostenerla. Ahí en Mateo capítulo 19, versículo 6, cuando se habla de la indisolubilidad del matrimonio, eh, y sabemos por Efesios capítulo 5, ¿no? De los versículos 31 y 32, que Cristo pues se une con su iglesia como un santo matrimonio. Y dice Mateo 16, 19, 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido. Cristo se une con su iglesia como un santo matrimonio. No se va a desdecir él. Decir que ya despreció a la iglesia católica por sus pecados sería desdecir a Cristo. Bien, los matrimonios, ¿no? Van a sufrir momentos así de corrupción. No nos desanimemos. Es en el sufrimiento y en las dificultades donde se desarrollan las virtudes. Así como la iglesia ha ido desarrollando conocimiento, fe, madurando la fe y la santidad, a pesar de sus caídas, en el matrimonio aprendamos, tengamos este modelo de ejemplo que nos ha dado pues la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Ahí en el sufrimiento, en las caídas, en las situaciones difíciles que pasa todo matrimonio, vamos forjando, vamos afirmando nuestro carácter de manera mutua, levantándonos mutuamente. Con el Señor Jesucristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No se desanimen, esposos, conversemos, no dialoguemos, porque es a través de la forma del diálogo cómo se van afirmando los sentimientos, los pensamientos, las promesas, así como Cristo eh, prometió que su iglesia no se iba a corromper, que le iba a acompañar hasta el fin de los tiempos, lo mismo ha hecho con los esposos, de acompañarlos. Bien, entonces en un próximo video trataremos ya desde los tiempos apostólicos actos de corrupción dentro de la iglesia. Hasta pronto, hermanos, que Dios los bendiga.